Supuso una revolución para el activismo y para el periodismo. Puso contra las cuerdas a los secretos oficiales del país más poderoso del planeta. Llevaba 12 años encerrado, intentando evitar algo peor que la cárcel, una extradición a Estados Unidos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Julian Assange, un hombre libre, un mundo más opaco. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Julian Assange ya es libre. Este lunes ha terminado el cautiverio y el calvario del fundador de Wikileaks tras 12 años encerrado. 7 de esos años estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Luego Ecuador le dijo que no le protegería más, tuvo que salir y fue directo a una prisión británica de máxima seguridad donde ha estado otros 5 años hasta ahora. Assange y el gobierno de Estados Unidos han llegado a un acuerdo. La justicia norteamericana deja de buscar su extradición y él se declara culpable de haber violado la ley de espionaje. Parece el fin, por ahora, de una historia que comenzó en 2010. Las filtraciones de Wikileaks, una revolucionaria plataforma entre el activismo y el periodismo, revelaron al mundo con toda su crudeza algunas de las atrocidades cometidas por el ejército norteamericano en Irak o en Afganistán. El primer gran escándalo fue este vídeo, Collateral Murder, en el que se ve perfectamente cómo 2 helicópteros de combate estadounidense abren fuego contra un grupo de iraquíes que no representaban ninguna amenaza. A los pocos meses de este vídeo llegaron a Wikileaks los diarios de guerra de Afganistán, decenas de miles de documentos secretos que revelaban asesinatos de civiles en operaciones de la OTAN. Julian Assange empieza a recibir material que los grandes medios de Estados Unidos no reciben o no quieren publicar. Seguro que recuerdas aquellas fotos de presos desnudos con las manos esposadas a la espalda, el cuerpo lleno de heridas, encapuchados con cables eléctricos conectados por todo el cuerpo, mientras los soldados se reían, posando para la cámara. Era la cárcel de Abu Ghraib en Irak. Aquello lo supimos también gracias a Wikileaks. Assange se convirtió en una figura internacional, una especie de héroe social contra los abusos del poder. Por lo que significaba, por lo que sabía y por dejar de hacer el ridículo, los grandes medios de comunicación se quisieron acercar a él. Coordinado con varios periódicos de varios países, Wikileaks publicó telegramas confidenciales de las embajadas de Estados Unidos que afectaban a decenas de estados. En España supimos que Estados Unidos había presionado al gobierno de Zapatero para que dejara de investigar el asesinato del cámara José Couso. En otros países, como Egipto, los detalles revelados fueron clave para el germen de la indignación y de la primavera árabe de 2011. Julian Assange se había convertido en el mayor enemigo de Occidente. Estados Unidos comenzó a perseguirle como a un terrorista. Visa y Mastercard vetaron las donaciones a Wikileaks. Y en mitad de todo aquello, aparecieron acusaciones por agresión sexual contra Assange en Suecia. Assange denunció que se trataba de una operación de Estados Unidos para acabar con él. Se encerró en la Embajada de Ecuador y han pasado 12 años. María Ramírez, hola. Muy buenas, Juanlu. María Ramírez es corresponsal internacional del diario.es, está en Reino Unido. María, acláranos un poco, lo que se sepa por ahora, ¿no? ¿En qué consiste ese acuerdo que ha desbloqueado esta situación que estaba enquistada desde hace tantísimo tiempo? Pues el acuerdo consiste en que Assange recupera su libertad a cambio de declararse culpable de un cargo por conspirar para conseguir y publicar documentos clasificados que afectan a la seguridad nacional de Estados Unidos. Este era uno de los 18 cargos que Estados Unidos había puesto contra él. El Departamento de Justicia lo que hace es abandonar los demás cargos y acepta una condena del tiempo que Assange ya ha pasado en la cárcel en el Reino Unido. O sea, lo comido por lo servido, que son ya 62 meses, es decir, algo más de 5 años de cárcel. ¿Qué ha cambiado, María? ¿Ha cedido Assange? ¿Ha cedido Estados Unidos?
Bueno, no hay que olvidar que este proceso de acusación contra Assange lo empezó el Departamento de Justicia cuando Trump era presidente. Durante el gobierno de Obama, de hecho, que es cuando, digamos, los hechos estaban más recientes, pues no se empezó. Obama lo había evitado. Y en cambio, pues Biden pues, se lo encontró, digamos, encontró el caso en proceso. Es verdad que el Departamento de Justicia de Biden siguió con él, pero desde hacía meses pues estaba negociando con el equipo de Assange para cerrarlo de alguna manera. Entre otras cosas porque entre el COVID y lo lenta también que es a veces la justicia británica, pues Assange ya había pasado unos cuantos años en la cárcel. Y bueno, lo que ha cambiado es que en los últimos meses lo que se estaba viendo es que este proceso de extradición, que es lo que estaba abierto en el Reino Unido, podía alargarse mucho tiempo, porque en mayo pues un tribunal aquí en Londres dio permiso a Assange para empezar de nuevo el proceso de apelación, o sea, desde el principio. Y claro, esto habría supuesto pues años de proceso. El gobierno australiano, Assange es ciudadano australiano, pues había pedido a Biden que acabara ya la saga porque pues para todos, ¿no? Era años y años de batalla legal. Las posiciones políticas en Estados Unidos con este tema han sido muy confusas, ¿no? Porque a la vez que le persiguen, pues Obama indultó a Chelsea Manning, la soldado que nutrió a Assange de mucho material, pero es que Trump dijo aquello en campaña de «me encanta Wikileaks». I love Wikileaks, desde luego, sí, Trump tiene una relación peculiar, como mínimo, con Assange. Porque, bueno, pues Assange al final, durante la campaña de 2016, pues colaboró con el gobierno ruso en el hackeo de la información de los servidores del Partido Demócrata en busca, supuestamente, pues de información que pudiera dañarla en su competición contra Trump. Y bueno, y lo que sabemos también por la investigación del fiscal especial Robert Mueller es que la campaña de Trump entonces estaba en permanente contacto con Wikileaks, ¿no? Y bueno, el caso también ha salido aquí en el proceso en Londres. De hecho, los abogados de Assange contaron que un intermediario del Partido Republicano pues le había propuesto un trato a Assange ya entonces, diciendo que si Assange decía que Rusia no tenía nada que ver con el hackeo de los emails del Partido Demócrata, pues Trump le ayudaría. Bueno, la Casa Blanca lo negó, pero en fin, la verdad es que luego lo que vimos es que Trump, su Departamento de Justicia, fue el que empezó el caso contra Assange. Y bueno, pues la verdad es que Trump como presidente pues sería impredecible también para esto. Quiero que mencionemos también a actores secundarios en todo este proceso, que son, aparte de Ecuador, Reino Unido y Suecia. Claro, Reino Unido al final ha sido el escenario de todo esto, ¿no? Y bueno, la justicia del Reino Unido, desde luego, ha jugado un papel central y muestra en parte que pues, el Reino Unido tiene un sistema muy garantista, porque se ha resistido a la extradición a Estados Unidos desde 2019. Sobre Suecia, pues bueno, es el país que lo empezó todo. Ya no se nos ha olvidado porque ha pasado tantos años, pero en 2010 lo que empezó este caso es que Assange fue arrestado en Londres a petición de Suecia. En este caso era por las acusaciones por violación y otros abusos sexuales que hicieron dos mujeres allí. Y cuando estaba en libertad bajo fianza Assange, en 2012, pues fue cuando pidió refugio para no afrontar este proceso en Suecia a la Embajada de Ecuador en Londres. Y bueno, sobre el caso de Suecia, una fiscal sueca decidió abandonar el caso en 2019 porque, aunque la fiscal dijo que la víctima que seguía con el caso, una de las dos, era creíble, pues el tiempo transcurrido, según su explicación, es lo que impedía pues conseguir información para probar las acusaciones. María Ramírez, compañera, muchísimas gracias. Muchas gracias. Assange termina como juguete roto, aceptando uno de los peores crímenes federales en Estados Unidos, yéndose a Australia bastante solo. Y sin embargo, hace unos años, no tantos, Assange era la fuente por la que todos los periodistas se peleaban para que les pasara información. Siendo la Fuente, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gumersindo Lafuente, que ahora colabora con el diario.es, era adjunto al director del País cuando varios periódicos publicaron aquellos cables, aquellos telegramas que dieron la vuelta al mundo. Siendo, ¿qué sensaciones tienes después de todos estos años? ¿Qué sensaciones tienes al ver que Julian Assange ha terminado así?
Bueno, pues una sensación bastante desastrosa para el prestigio de nuestro oficio, porque es verdad que en esos momentos, tanto en El País como en El Guardian, como en el New York Times, en Le Monde y en Der Spiegel, se pusieron un montón de medios al servicio de la publicación de lo que representaban los documentos y las notas de WikiLeaks. En ese momento a Julian Assange se le dio una gran cobertura, se defendió mucho el valor de sus documentos y, como os decía, se invirtió muchos medios y mucho dinero en hacerlos públicos. Y inmediatamente después de ese lanzamiento, que fue un lanzamiento periodístico, pero que claro que tenía también una importancia de prestigio e incluso comercial para esos medios que he citado, que son algunos de los medios más importantes del mundo. Y luego vimos como muy pronto todos esos periódicos, o casi todos, le dieron la espalda a Julian Assange y dejaron que se criminalizase su trabajo, sus revelaciones. Y yo creo que en ese sentido, tantos años después, pues la situación no es buena para el prestigio del periodismo y no es buena para la protección de las personas que arriesgan su oficio o su prestigio personal cuando ven una injusticia, que la ven en directo y se deciden a revelarla. ¿En qué momento crees tú que se produce esa bifurcación, ¿no?, entre los medios de comunicación y Julian Assange? ¿Es cuando deja de interesar el tema? ¿Cuando se convierte en incómodo geopolíticamente? ¿O es cuando Assange empieza a coquetear con temas más políticos? Bueno, yo creo que es verdad que él puede haber hecho algunos movimientos que de alguna forma emborronan su arranque, pero creo que también hay o tengo la sensación de que hay una campaña contra él muy pronto, porque claro, en los documentos se revela una manera de hacer política por parte de Estados Unidos que es demoledora, que no tiene ningún límite y toda esa información que en algunos momentos Estados Unidos tiende a trivializar, en realidad les hace un daño tremendo porque pone en evidencia cosas que suponíamos, ¿no? Ya sabíamos que Estados Unidos intervenía en América Latina y provocaba golpes de Estado, pero no sabíamos que eso mismo que hacía allí lo seguía haciendo por todo el mundo, incluso en Europa, con países con los que supuestamente tenía buenas relaciones y confianza, y seguía moviendo hilos al margen de la legalidad y solo mirando sus propios intereses. Y yo creo que la revelación de estos documentos les hizo mucho más daño de lo que en todo momento quisieron reconocer, y también montaron una campaña contra Julian Assange, sin duda ninguna. Con Assange siempre hemos tenido la duda de la etiqueta, ¿no? ¿Es periodista o es activista? ¿Es WikiLeaks un medio o no lo es y además no tiene por qué serlo? ¿Filtrar información de la seguridad nacional es legítimo o casi nunca? ¿Qué mundo, Sindo, nos deja este debate y este final? Bueno, pues claro que hemos perdido terreno, porque incluso en España hemos tenido varios casos, pero muy singularmente el pequeño caso, que obviamente es diferente, pero tiene algo que ver con la persona que desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte reveló los primeros datos del caso Gürtel. Pues a esta persona también se le intentó arruinar la vida, y eso, claro, que es muy dañino para el periodismo. En realidad es muy dañino para la sociedad, porque si hay personas que trabajan en la administración, personas que trabajan en empresas muy poderosas, personas que trabajan incluso en un medio de comunicación, que son testigos directos de que se están cometiendo ilegalidades, de que se están cometiendo abusos de poder, ahora mismo es muy difícil que denuncien, porque claro que tienen miedo a que se les arruine su carrera profesional y a que al final se les complique muchísimo su vida personal, y esto es malo para la sociedad y es malo para el periodismo, porque también dentro del oficio periodístico pasan cosas. Y bueno, pues ¿quién es el valiente que se atreve a denunciarlas? Yo creo que hay un antes y un después de esto que pasó con Julian Assange. Estados Unidos, y él ha tenido al final que aceptar para conseguir la libertad el cargo de espionaje, pero claro, una cosa es espiar y otra cosa, creo que muy diferente, es denunciar los abusos de poderosos cuando los presencias directamente. Yo creo que eso en ningún caso es espionaje. Gumersindo Lafuente, compañero, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Y antes de marcharnos, el glamour de las alfombras rojas, los flashes, las cámaras y los stories pasan a un segundo plano cuando toca encender el micrófono de su podcast. Marina Rivers, Violeta o Dulceida y Alba lo hacen en Podimo. Descubre los podcasts Te la sabes, Lo tienes crudo o Destino a las estrellas. Y sigue a tu influencer favorita de una forma aún más especial. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo. esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.